el conocimiento de lo que es justo es hacer lo justo. Esto lo dijo Sócrates y tiene que ver un poco con principios, con valores, con ética, que es el tema que hoy nosotros te hemos traído acá a Destaques, porque vamos a hablar acerca de la ética, pero en el aspecto financiero. Estamos en nuestro segmento de finanzas y con estos datos importantes, con este pensamiento, nosotros estamos comenzando el programa del día de hoy. Bienvenido a tu programa Destaques. Qué alegría tenerte con nosotros ahí donde estás. Recibe este fuerte abrazo de parte de tus amigos de Nuevo Tiempo. Hoy estaremos tocando un tema del todo interesante, la ética financiera, tomando decisiones con integridad. Y estas dos palabras realmente son tan pequeñas, pero tan complicadas, ética e integridad. Y para desarrollarlo, yo estoy aquí con mis amigos, Samuel, Rebeca, ¿cómo están? Muy bien, contento. ¿Cómo está Rebeca? ¿Todo Muy bien? contenta, ¿Lista para aprender el día de alegre. hoy? Uy, sí, cuando es un tema de economía, yo digo, vamos a aprender a tomar apuntes incluso, porque cuán importante es tener una economía estable para la familia, para incluso de manera personal, cómo yo puedo hacer un presupuesto y si tengo un presupuesto, cómo mantenerme en ese rango de la ética, de no buscar algo que no me corresponde, ¿verdad? Entonces, siempre que tenemos un tema de finanzas, incluso cuando lo vinculamos con el tema personal, yo estoy muy atenta para tomar apuntes, Samuel. Exactamente, y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, especialmente acá en el programa, porque aprendemos sobre diversos temas, ¿no? Y alguien puede preguntarse, pero ¿será que ustedes ponen en práctica? Y también te voy a hacer la pregunta a ti, querido amigo, ¿será que Claro. pones en práctica lo que aprendes acá en Destaques, especialmente en estos temas que a veces son delicados, hay que tocarlos incluso con pinzas? Y hoy vamos a hablar, como decía Priscila, sobre la ética financiera, vamos a hablar sobre esa persona ética que todos nosotros tenemos, pero que a veces por diferentes circunstancias unos vamos al lado derecho, al lado izquierdo y perdemos la ética que en muchos casos ha sido inculcado desde pequeños. Así es. Y es que en realidad cuando hablamos de ética es complicado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es ético. Vivimos en un mundo que está lleno de corrupción. Incluso cuando yo estaba averiguando sobre este tema y quiero compartir un dato muy interesante contigo, querido amigo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que la corrupción representa hasta el 5% del Producto Interno Bruto mundial, alrededor de 2,6 billones de dólares. Son muchísimo dinero que hay en corrupción por la falta de ética que hay. Entonces, ¿cómo yo puedo ser ético en un mundo que no es ético? Claro. Exactamente. ¿Hasta dónde influyen nuestros valores, por ejemplo, si nuestra formación o incluso el hecho de tener un entorno en la familia, con los padres, con las personas, en el colegio, es importante? ¿Hasta dónde entra con ese papel fundamental para la construcción de la persona que soy? Exactamente, ¿no? Y a veces pequeños ejemplos, ¿no? Como, ¿en qué te va a afectar, no? Son 5 pesos, son 10 pesos, ¿no? O querer sobornar ahí a las personas, vas a ahorrar tiempo y demás. Cosas que a veces nosotros hacemos para nuestra conveniencia y que a veces, lo más triste, querido amigo, amiga, es que la familia está viendo, ¿no? Y uno crece en todo ese ambiente con la familia y demás. Hoy estamos hablando acerca de la ética financiera, tomando decisiones con integridad. Y bueno, producción ha preparado una nota con datos importantes que nos dan introducción al tema del día de hoy. La ética financiera, enmarcada en la toma de decisiones con integridad, se ha convertido en un tema crucial en el contexto global, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y complejo. A medida que las economías de todo el mundo se desarrollan y diversifican, la forma en que las personas, las empresas y los gobiernos gestionan sus recursos financieros no solo tiene un impacto significativo en el bienestar económico. La falta de ética en la toma de decisiones financieras puede tener consecuencias graves y de largo alcance. Un estudio del Fondo Monetario Internacional señaló que los países con instituciones financieras corruptas o que permiten prácticas financieras poco éticas tienden a experimentar crisis económicas más frecuentes y severas.
Para las empresas, la ética financiera es fundamental para mantener una reputación sólida y evitar escándalos que pueden destruir la confianza de los inversores y clientes. En respuesta a la creciente demanda de integridad en las decisiones financieras, se han implementado diversas iniciativas a nivel mundial. Varias organizaciones han desarrollado estándares para la divulgación de prácticas financieras sostenibles y éticas. Estos estándares ayudan a las empresas a ser más transparentes y a demostrar su compromiso con la integridad en la gestión financiera. Estadísticas, datos interesantes acerca de esta temática de la ética que debería estar presente en la vida cotidiana. Pero ¿realmente yo soy ético? Puedes estar pensando, y vamos a descubrir eso junto a una especialista que trajimos hoy para hablar acerca de la ética financiera, tomando decisiones con integridad. Exactamente, y vamos a hablar también acerca de cuáles son los principios fundamentales cuando nosotros hablamos de este concepto ética y cómo tiene que ver todo esto con el aspecto financiero. Así que el programa de hoy está imperdible. Aprovecha de compartir porque estamos saliendo por el YouTube como Destaques. Así es. Y en un mundo que está tan volcado que no sabemos cuáles son los valores correctos, ¿cómo yo puedo ser ético? Todo esto y mucho más vamos a estar hablando acá en tu programa Destaques. Momento de entrar a una breve pausa, pero enseguida volvemos con más. Al regresar en Destaques. Y tú, vamos a hablar con Priscila Arnés. En esa situación de deuda que tu sueldo no te alcanza, que tú vas a robar. Tú. No. Pero si los demás lo hacen. Otros lo hacen, otros a través de estafa, a través de... Otros lo hacen. Estamos disfrutando de tu programa favorito Destaques, nuestro programa informativo con todas las temáticas más relevantes. Qué bueno que continúes en nuestra sintonía. Nuevo Tiempo es el canal también de nuestras finanzas y es por eso que nosotros en el programa estaremos hablando acerca de la ética financiera y cómo ir tomando decisiones con integridad. Para desarrollar esta temática tenemos un invitado muy especial junto con nosotros y estamos en nuestro segmento, en nuestro espacio de la frase para saber si es un mito o realidad. Y dice así: en situaciones difíciles, la ética debe ser flexible. Hemos escuchado varias veces esta frase, pero ¿será que es un mito? ¿Es una realidad? ¿Debe ser así? Vamos a responder esto junto a nuestra invitada y también a Priscila, que ya se encuentra con ella. Muchísimas gracias, Rebeca. Así es, yo ya me encuentro bien acompañada con la licenciada en Contaduría Pública, Vivian Mendoza. Licenciada, un privilegio tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Priscila? Un gusto, el privilegio es el mío de poder participar en el programa. Licenciada, estuvimos acá leyendo su currículum, conociendo un poquito más de usted. Yo quiero preguntarle, ¿dónde es que usted está trabajando actualmente? ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, actualmente yo estoy trabajando como contadora general de la Nuevo Tiempo, aquí en Bolivia. Es un trabajo realmente muy grande, ya parte de la familia Nuevo Tiempo. Así es. Y si podrías darnos un consejo financiero para todos los amigos que están viendo en este momento la televisión Nuevo Tiempo. Bueno, un consejo financiero, hay muchas cosas que podríamos pensar, pero tal vez un consejo es hagan un presupuesto para mantener sanas sus finanzas. Y es que en realidad muchas personas creen que esto no es importante, ¿no? Y es algo que yo comentaba detrás de micrófonos contigo, con Rebeca, con Samuel, que ya muy pronto también vamos a estar con ellos. Al principio siento que las personas no creen que esto sea importante porque no lo ven como algo relevante el hecho de estar anotando todo lo que gastan, todo lo que hacen, pero en realidad el hecho de hacer un presupuesto personal, un presupuesto familiar, un presupuesto financiero, cambia tu vida, ¿no es así? Así es, en realidad lo que te ayuda es a tener un norte y te ayuda también a tener un mejor control de los recursos que tú tienes. Así es. Hoy, amigos, vamos a estar hablando sobre la ética financiera, tomando decisiones con integridad. Y yo quiero preguntarle, hacerle la primera pregunta para abrir con este bloque. ¿Qué es ética? Vamos desde lo más básico. Muy buena pregunta. El concepto de ética la entendemos como un conjunto de normas que rigen el comportamiento de una persona en cualquier situación y en cualquier circunstancia, ¿no? Ese es el concepto básico de lo que es ética en general.
Y cuando hablamos de ética financiera, ¿qué significa? Bueno, entonces, aplicando el principio de ética a las finanzas, llegamos a la conclusión de que son principios y valores que guían el comportamiento de una persona natural o jurídica en el manejo precisamente de sus recursos financieros. Entonces, aquí tiene mucho que ver principios, valores, moral, para poder conducirnos de manera ética en todos los aspectos de nuestra vida, pero específicamente hoy hablaremos de las finanzas. Hablando de normas como tal, ¿no es así? ¿Y por qué es tan importante tener ética en las finanzas, especialmente en el mundo actual? Esa es una muy buena pregunta, porque este tema de el mundo actual en el que estamos viviendo, una era postmoderna, hay muchos factores y características que definen esta era, esta época en la que vivimos, pero yo quisiera mencionar 3 que son, digamos, de mayor impacto. En la época que estamos viviendo, en este posmodernismo, nos enfrentamos con una característica, un factor que es la desconfianza. La gente, las personas no creen en nada, ya no tienen credibilidad en un gobierno, no tienen credibilidad en las empresas, no tienen credibilidad en las personas. Y hablando de la parte financiera, mucho más. Entonces, la ética financiera viene a ser muy relevante en este mundo postmoderno porque contrarresta esa desconfianza y ayuda en la credibilidad de las instituciones, credibilidad en las personas. Eso por un lado. Otro factor que también es bien característico de esta época postmoderna es el individualismo. Donde a mí no me importa nadie más que yo. Entonces, una ética financiera tiene una responsabilidad social también. Cuando nosotros trabajamos nuestras finanzas con ética, entonces vamos a enfrentar que no solamente soy yo y hay otras personas más. Eso me ayuda a ver la ética financiera. Y si hablamos sobre los principios, ¿cuáles son esos principios bases que nosotros tenemos que seguir para tener ética en las finanzas? Bueno, hay muchos principios, pero entre los principios más básicos, yo hablaría, por ejemplo, la honestidad, ¿no? La honestidad, la transparencia. Podemos hablar de la integridad, ¿no? Que lo podemos ir desarrollando durante el programa, pero son puntos que me parecen muy importantes. Hay muchos, pero yo creo que si nos enfocamos el tema de hoy en esos puntos, realmente podemos tener una perspectiva diferente en este mundo postmoderno de la importancia y la relevancia de la ética financiera. ¿Podemos repetir una vez más esos 3 conceptos que tú nos diste? Estábamos hablando de la honestidad, la transparencia, la integridad. Son algunos, digamos, que me parecen muy fundamentales. Entonces, quizás para una persona que quiere tomar alguna decisión financiera, sea pequeña o grande, lo primero que se tiene que preguntar si esto es honesto, si esto Exactamente. es transparente y si esto es... se me fue la otra, integridad. Integridad. Sí, cuando hablamos de integridad, por ejemplo, estamos hablando de que todas las transacciones financieras, económicas que hacemos, que también tienen mucho que ver con el ser de la persona. Sí. Porque si tú no eres honesto, tus finanzas no van a ser honestas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, como tiene que ver mucho con lo que es moral y con lo que somos nosotros como personas, cuando hablamos de integridad, estamos hablando que tiene que ser revelarse toda la información como es, ¿me entiendes? Y independientemente de las circunstancias, aun cuando te vean o cuando no te vean, tus transacciones, tu vida, tú como persona debes ser la misma persona. Entonces, la integridad sí es muy importante también. Y este punto que das me parece tan interesante porque estamos hablando de un ser completo, ¿no es así? Exacto. Que el hecho que tú seas, por ejemplo, honesto, transparente, amable, que tú te pongas en los zapatos de los demás, se va a ver reflejado también en tus finanzas. Entonces, Exacto. hablamos de un crecimiento integral, hablamos de una ética integral y esto se ve reflejado en las finanzas como un aspecto de nuestra vida. Exactamente, es lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando definíamos la ética, son normas morales que rigen la conducta de una persona.
en cualquier circunstancia. Si estamos hablando de finanzas, pues se va a reflejar esa moralidad, esos principios, esos valores en las finanzas. Uh-huh. ¿No? ¿Y cuáles son esos desafíos a los que las personas se enfrentan al momento de querer ser éticos en las finanzas? Bueno, la verdad es que al querer ser éticos, obviamente te puedes enfrentar con una sociedad que generalmente no lo es. Que yo creo que esa es la ¿No? barrera más grande. Claro, ¿no? enfrentas un conflicto de intereses, Uh-huh. puedes afrontar situaciones como el conformismo, o sea, al final, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Entonces, son los desafíos que nosotros como individuos, como personas, y ahí volvemos a la base, ¿no? A la base de lo que estábamos hablando, la ética, la moral, lo que yo soy. Porque entonces ahí entran, cuando tenemos este tipo de conflictos, entonces resulta que nosotros somos personas volubles, Uh-huh. fácil de influenciar, y hoy día hago bien, mañana no hago bien, porque depende de la circunstancia, depende de la influencia, depende de muchas cosas. Claro. La idea es tratar de comprender que la ética es la base del comportamiento del ser humano. Uh-huh. Y la sociedad, eso se va a reflejar en una sociedad buena o en una sociedad mala. Buena si tienes hábitos con ética, y mala, obviamente, cuando no existe la ética. Usted, licenciada, decía algo muy interesante. La primera barrera que tenemos es la sociedad, ¿no? Una sociedad que lamentablemente no es ética. Entonces, la pregunta que surge aquí es, si nadie es ético, ¿vale la pena que yo sea ética? Bueno, te respondo de otra manera, con otra pregunta. Si tú tienes una situación de deuda y tú, vamos a hablar con Priscila Arnés, en esa situación de deuda que tu sueldo no te alcanza o que tú vas a robar, tú, No. pero si los demás lo hacen, otros lo hacen, otros a través de estafa, a través de otros lo hacen, ¿por qué no lo harías tú? Bueno, en realidad por las creencias, por los valores, los principios que mis padres me inculcaron desde pequeña. Ok, entonces, por mucho que la sociedad te impulse a hacer algo, mucho va a valer tus valores, tus principios y tu moral para que tú te mantengas en el lugar correcto y no te dejes llevar por la corriente, como se dice. Claro, y ¿verdad? aquí volvemos al principio, ¿no? El hecho de ser ético es algo integral, es algo que tú tienes que tiene que ver con quién eres tú, las creencias que tienes, los principios que tienes. Licenciada, al principio del programa estuvimos lanzando un mito o una realidad, yo quiero compartirla con usted, es la siguiente. En situaciones difíciles, la ética debe ser flexible. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, yo creo que debiera ser un mito, pero muchas veces en la práctica termina siendo una realidad. Por ejemplo, te pongo a prueba una pregunta. Uh-huh. Si alguien a ti te pasa un monto de dinero considerable y te dice, Priscila, en tu programa quiero que me hagas una publicidad, ¿tú cómo reaccionarías? Entendiendo que nosotros como Nuevo Tiempo no tenemos publicidad, no hacemos publicidad, pero alguien viene y te dice, el canal, tu programa tiene un rating alto, hazme el favor, toma, te pago. Yo ¿Qué creo haces? Lo invitaría a ser ángel de esperanza, pero aceptar yo el dinero para hacer eso, no. Ok, pero en muchas situaciones, en muchos lugares, de muchas personas que probablemente nosotros podríamos pensar que son éticas, han sucedido. Entonces, en momentos difíciles hay que dejar de ser éticos por la situación, entonces entraríamos a una realidad donde la ética es circunstancial. Uh-huh. Y entramos a este mundo postmoderno de esa idea que todo es relativo y subjetivo. O sea, depende cómo tú lo veas, entonces puedes ser ético y si no eres ético, o sea, no hay problema. Claro. Esa es la era, esa es la sociedad en la que vivimos en cualquier parte del mundo. Y eso es exactamente lo que no tenemos que entrar, ¿no? Exactamente. ¿Es así? Entonces, volviendo a tratar de responder la pregunta, ¿es
tristemente una realidad, pero no debe serlo. Así es. Porque la ética no es circunstancial. Exactamente. Qué interesante el tema que estamos hablando. Ética financiera, tomando decisiones con integridad. Amigos, es momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos, pero quédate con nosotros porque enseguida vamos a estar desarrollando mucho mejor este tema. Al regresar en Destaques. Lo que es ético para ti, para mí puede no serlo. Exacto. ¿Y quién me va a decir a mí que está mal lo que yo hago y lo que yo pienso? Cada uno acomoda el concepto de acuerdo a su Exactamente, realidad, ¿no? y eso está mal porque los principios y valores son los mismos aquí o en la China. Continuamos, amigos, en su programa Destaques. Ya nos encontramos en la mesa junto a Samuel, junto a Rebeca, junto a la licenciada Vivian. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos hablando sobre la ética financiera, tomando decisiones con integridad. Y yo quiero compartir con ustedes, Samuel, Rebeca, con todos los amigos que nos están acompañando, un dato que realmente llamó mucho mi atención. Según el informe global de fraude y riesgo del 2023, un 76% de las empresas reportaron haber sufrido algún tipo de fraude en los últimos 12 La cifra meses. es alta. 76%, ¿se imaginan eso? Es alto, es Exacto, alto. Estamos hablando de una cantidad bastante alta, hablando que tenemos muchísimas empresas en nuestra sociedad, instituciones, y que tenga que ver con un aspecto negativo preocupante, ¿cierto? Nuevamente, bienvenida, Vivian. Qué bueno tenerte. Me parece que la ética es un tema fundamental en todo tipo de trabajo y tiene que estar presente también en el ámbito financiero. Y pienso que más que todo en el ámbito financiero, porque estamos hablando nosotros del dinero, ¿no? Del De dinero. la parte económica y demás. Y ustedes en el anterior segmento hablaban acerca de algunos desafíos éticos que tienen que ver tanto de manera como empresa, pero también de manera personal, ¿no? Y yo, por ejemplo, acá tengo aquí algo que es muy común, ¿no? Y que hoy en día se hace. Cuando yo quiero hacer, no sé, capaz un trámite, quiero hacer algo, directamente agarro ahí el dinero. Y Es una muchas situación veces común, ¿no? es Que por está debajo. sucediendo, la pasamos por abajo, quiero agilizar algún trámite. Estamos hablando de que las personas tenemos un precio, Vivian. Alguien decía, todos tienen un precio. complicado, peligroso. Bueno, podría responder desde un punto espiritual a esa pregunta porque todos tenemos un precio, efectivamente, pero no es un precio financiero, no es un precio económico. Cuando tenemos principios, tenemos valores establecidos y como hablábamos en la sección anterior, no son principios circunstanciales o ética circunstancial. Es decir, soy ético en ciertas situaciones y en otras situaciones no. O sea, la ética, los principios son fundamentos que revelan, que muestran quiénes somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacemos al de la vista gorda en una situación porque estoy apurada con un trámite, porque lo necesito y digo, lo haré Por debajo de la mesa. por ¿no? debajo de la mesa o por encima también, ¿verdad? El punto es que yo estoy dejando de ser una persona ética, pero puedo ser muy correcta y muy ética en otras situaciones. Y entonces, ¿qué está revelando eso? Está revelando quién soy yo realmente. ¿Soy una persona con principios o no? Y los principios se revelan en todas las circunstancias de nuestra vida. Al Algo decir que integral. no es circunstancial, creo que define, ¿no? Si eres ético o no eres ético. Si es algo circunstancial, ya no eres ético. Simplemente es una práctica común que puedo llevar adelante, pero si en algún momento yo llego a torcer el brazo y yo acepto, por ejemplo, ese tipo de dinero, pierdo. Incluso si doy o recibo. Esto es así para ambas partes, ¿cierto? Exactamente. Pero parece que hoy en día es algo común, ¿no? Lo que estamos poniendo ahí de ejemplo en la mesa es algo del día a día donde hasta no parece, exactamente, ¿no? O sea, si lo hace, ¿quién no lo hace? No, yo estoy apurado, ¿para qué voy a perder mi tiempo estando ahí 5 horas haciendo filas si puedo ahí pasar un dinero? Y en 1 hora ya lo tengo listo, ¿no? Es algo común de nuestro día. Y el problema es que cuando nosotros somos míopes en una situación,
Va a ser fácil ser míope en otra situación. Y podemos poner justificación existe para todo. Todo se puede justificar, pero no quiere decir que porque lo justifique sea correcto o sea ético, ¿no? Y cuando tú hablabas de algunos desafíos, mira, ¿qué desafíos tiene la ética financiera? Uno, hablábamos el conflicto de intereses, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Hoy día yo hacía una pregunta, ¿no? Cuando tú cedes en un momento ante una situación, una vez, ya sabe la persona que ha hecho un negocio que tú puedes hacer y luego te la puede cobrar. Claro. Y entras en un conflicto de intereses y ahora dices, le debo a la persona, pero me debo a mí, o le debo a la empresa donde estoy trabajando, hablando de una empresa, ¿no? ¿Qué hago? Tienes un conflicto de intereses y hay una frase en la Biblia que me gusta mucho: ninguno puede servir a dos señores, porque vas a terminar amando a uno y al amar a uno vas a aborrecer automáticamente al otro. En otras palabras, al terminar decidiendo qué vas a hacer, vas a defraudar a alguien. Entonces, nunca negocies tus principios. Nunca entres en ese punto de llegar a un conflicto de intereses donde se beneficie una parte en desmedro de otra. Otro desafío es la manipulación en la información, ¿no? Para poder mostrar una imagen más favorable. Ahí tampoco es ética. Eso es otro desafío de la ética. Y hablando de las finanzas empresariales, eso puede suceder. Yo puedo agarrar una licitación. El de aquí me ha pagado, me ha pasado por debajo, entonces yo te voy a dar preferencia a ti. Manipulo las cosas en beneficio de alguien, en desmedro de otra persona. Exacto. Otro tema es el que ustedes estaban hablando. Priscila habló sobre fraude y corrupción. Pregunto, 76% todavía me parece que no es muy real. Yo creo que el porcentaje real es mayor. Porque ¿dónde no hay corrupción? Y hay corrupción porque no existe la ética. Y finalmente, otro problema que también podemos mencionar es la especulación y la manipulación, que pueden crear burbujas financieras y crisis económicas. ¿Todo por qué? Por la falta de ética. Y son situaciones que vivimos. Hoy, nuestro país, Bolivia, está atravesando una crisis financiera. Y parte de eso es la especulación ¿con qué? ¿Quién sabe? Algo que ha pasado y que está... Con los dólares. Los dólares. No hay dólares, ¿no? Sí. No hay dólares. Pero interesante que hay gente que si compra a 13, 15 bolivianos, sí hay dólares. Sí hay. Puedes comprar. Entonces, ¿qué está sucediendo? La gente que tiene empieza a especular y a manipular. Lo guardo para que no haya, para producir un efecto de escasez. Y entonces digo, yo tengo, pero ya no te pago, ya no me pagas 6 a este precio, 7. Me pagas a 12, a 13, a 15. Él vende a 15, ya yo te voy a vender a tanto. Y entonces generamos esa crisis financiera. Pero incluso en este punto tiene mucho que ver la presión social, porque si yo soy comerciante, Priscila es comerciante y ella puede vender a más, yo digo, bueno, yo lo estaba haciendo honestamente, pero ella está ganando más, ¿por qué yo no? Me siento presionada y puedo cambiar mi actitud. La presión social entonces juega un papel importante dentro de la ética, de cómo puedo mantenerme yo. Claro que siempre vamos a estar presionados. Es lo que hablamos al principio, ¿no? Si hay personas con ética, ¿qué tipo de sociedad vas a tener? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Una sociedad buena o una sociedad mala? Con ética, obviamente, una sociedad buena. Claro, correcta, saludable, ¿no? sana. Exacto. Pero ¿cómo es la sociedad? Todo lo contrario. En general. Y creo que todo esto empieza desde la niñez, ¿no? Ahí con los padres y hacer una reflexión a todos los papás que están viendo Destaques, porque en pequeños detalles nosotros podemos pasar esos principios y valores que tenemos, ¿no? Como la honestidad, ¿no? La integridad, algo que lamentablemente hoy en día se ha perdido, ¿no? Veo que mi hijo tal vez no ha aprobado la materia y yo voy y hablo al profesor y digo, pero si mi hijo es inteligente, si mi hijo puede, ¿por qué lo está aplazando? Cuando en realidad tal vez no ha podido responder o no ha presentado la tarea y como padres buscamos una excusa, ¿no? Y en ese sentido, licenciada Vivian, esto es algo que los padres deben inculcar desde tempranas edades. Es importante este aspecto. Tú has tocado un punto bien importante, Samuel, porque como estamos hablando de ética,
volviendo a la base que era, Priscila, ¿recuerdas qué es la ética? Es un conjunto de normas Exacto. morales. Y eso, una sociedad que no tiene moral no te lo va a enseñar. Necesitas aprenderlo en casa. Ahora bien, tengo una pregunta. Samuel es papá, ¿sí o no? Tú probablemente a tu hijo no vas a ir a decirle a la profesora, hágale pasar de curso a mi hijo, ¿no? Que apruebe. No lo vas a hacer con seguridad, Claro. ¿no ve? Pero hay otras cosas, detalles, que nuestros hijos hacen y que nosotros les tomamos de chiste. Lo pasamos por alto, ¿no? Pasa de chiste, ay, qué chistoso, ¿no? Ay, así me ha respondido, así me ha dicho, así. ¿Sucede o no? Sucede. Y nosotros no les enseñamos en las cosas simples y sencillas de la vida lo que son valores, lo que son principios y lo que es ética. Porque la ética es lo que rige el comportamiento del ser humano en cualquier circunstancia. Seas papá, seas hijo, seas novio, seas esposo, seas esposa, seas empresario, seas quien eres. En cualquier aspecto de la vida. En cualquier aspecto de la vida. Entonces, hay que tener un poco más de cuidado. Los papás, ya que tú mencionas, de a veces no dejar pasar por alto cualquier cosita porque es chistoso. Porque si no, está bien, no estoy diciendo ve y reprende, enséñale, aprovecha la situación para... Yo veo muchos papás que dejan que sus hijos hagan como quieran, como decir, o lo ven como algo positivo, ¿no? Qué bien, sabe hacer negocios, gana dinero extra, qué bueno, él va a ser inteligente, qué vivo. Sí, y no es en así. muchas circunstancias, exactamente. Y como vemos acá, licenciada, la ética no es una línea delgada, sino que tú eres ético o no eres ético. Así y la es. ética se va formando desde muy pequeño, es algo que tenemos que ir inculcando a los niños, enseñándoles, como usted decía. Pero yo quiero preguntarle ya respecto a los adultos, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos tomando decisiones éticas? Porque como ya decíamos, estamos en un mundo corrupto, en un mundo que no es ético, entonces quizás ni siquiera sabemos qué es ético y qué no en sí. ¿Cómo podemos tomar decisiones éticas financieramente hablando? Bueno, volvamos otra vez a la base. Todas las preguntas creo que se responden en el hecho de la base, la conducta del ser humano. Ahora, obviamente, yo no sé si soy ético, la ética para mí puede ser diferente para ti. Ese es el pensamiento, o sea, ese es el peligro del pensamiento posmoderno. Lo que es ético para ti, para mí puede no serlo. Exacto. ¿Y quién me va a decir a mí que está mal lo que yo hago y lo que yo pienso? Cada uno acomoda el concepto de acuerdo a su realidad, ¿no? Y eso está mal porque los principios y valores son los mismos aquí o en la China. No estamos hablando de cultura. Eso es otra cosa. La cultura en China y aquí son totalmente diferentes. Pero los principios son igual. O sea, tú esperas un principio que habíamos mencionado al principio es honradez. ¿Sí o no? Ahora, ¿la honradez es diferente en la China y en Bolivia es diferente? No, porque es un solo principio, ¿no ve? Entonces, necesitamos identificar nosotros para tener ya aplicándolo a la parte financiera, necesitamos nosotros identificar los valores que tenemos. Porque como dices, si yo no sé si yo tengo valores o no, principios, ética, dice yo, entonces tengo que identificarlos. No los tengo, pues busca, ¿no? Busca. Claro. Y buscar, hay un montón de fuentes donde tú puedes buscar qué es un principio, qué es un valor, qué es ética, qué principios se rigen y son la base de la ética. Entonces busca. Una vez que tú sabes, puedes alinear tus finanzas con tus valores. Porque entonces aprendes a conocer quién eres tú realmente. Después, otra característica que puede ayudar es practica los principios, el consumo razonable. Y ahí yo les hablo, o sea, es fácil entrar en deudas. Innecesariamente fácil entrar. Y una vez que entras en deudas, es un lazo para que tu ética se vea afectada. Así es, muy interesante el tema que estamos tocando hoy, ética financiera, tomando decisiones con integridad. Amigos, es momento de escuchar sobre este regalo importante que Nuevo Tiempo tiene para ti, así que presta mucha atención.
Así es, hoy tenemos un obsequio del todo especial para ti, para tu familia. Qué importante es cuidar de nuestras finanzas. ¿Y cómo hacerlo? Pues en la palabra de Dios tenemos importantes consejos y es a través de esta revista Esperanza en su versión financiera que te ofrecemos consejos importantísimos, valiosos de cómo salir de los números rojos, cómo ahorrar, cómo salir de las deudas, cómo enseñar a los más pequeños de la casa a cuidar desde muy pequeñitos de su dinero. Atención a toda la familia, porque este es un material muy valioso que va a ayudarte a administrar tus finanzas. ¿Y cómo puedes obtener este material? Simplemente ingresas a nuevotiempo.org/escuela bíblica, nos dices yo quiero este material, colocas allí todos tus datos y con muchísimo cariño te enviaremos este material sin costo alguno. El envío también no tiene ningún costo. Este material tiene un valor, claro que sí, pero es cubierto gracias al aporte que recibimos de nuestros queridos amigos Ángeles de Esperanza. Gracias a ti porque nos ayudas, querido Ángel de Esperanza, a colocar este lindo y valioso material a disposición de tantas personas. Nuevotiempo.org/escuela bíblica con mucho cariño. Es el obsequio de Escuela Bíblica de parte de Nuevo Tiempo para ti y toda tu familia. La pausa, regresamos con más. Al regresar en Destaques. Ahorrar son prácticas, tener un presupuesto son prácticas que no te va a garantizar probablemente, porque también estamos hablando de principios, valores. Pero ayuda, claro. Pero es una cerca que te puede proteger de evitar caer en la falta de ética en tus finanzas. Estás viendo tu programa Destaques. Hoy estamos hablando sobre la ética financiera, tomando decisiones con integridad. Entramos al último segmento. Yo me encuentro con Samuel, con Rebeca, con la licenciada Vivian. Muchas gracias por acompañarnos. El anterior bloque estuvimos aprendiendo un tema realmente interesante, hablando sobre la integridad, que comienza desde que tú eres muy pequeño. Son valores que tú vas aprendiendo y estos valores son los mismos acá en Bolivia y en todo el mundo. Exactamente, sí, exactamente. Y hablando de este aspecto, licenciada Vivian, ya de manera personal, ¿no? Porque si bien hemos hablado desde el aspecto de una empresa que uno tiene que cuidar, la institución y demás, pero de manera personal, ¿qué cosas prácticas hay nuestros amigos, nosotros podemos hacer para precisamente cosas que nos ayuden a mantener la integridad, ¿no? Porque sabemos que la integridad es hacer lo correcto, ¿no? No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero ¿qué cosas prácticas nosotros podemos hacer para ser personas íntegras en el aspecto financiero? Bueno, una de las cosas que también lo mencionamos en la primera parte, en el segmento anterior, era el tema de hacer una valoración de tus principios y tus valores, obviamente. Es lo primero que nosotros necesitamos. Ahora, llegué a la conclusión en mi evaluación que sí quiero ser una persona correcta, íntegra, honesta, transparente, y eso se va a reflejar en todo lo que hagamos. Ahora, para mantener, hablando de la parte financiera, personal, entonces el segmento anterior estábamos hablando y quedamos con el tema de cuidado con las deudas, ¿verdad? Practica un consumo razonable. Entonces pregúntate, ¿necesito? Y si necesito, ¿es urgente? Ok, entonces la primera cosa que nosotros como personas, y que también una empresa lo debe hacer, pero vamos al tema de las personas, es crear y seguir un presupuesto. Y ahí es el talón de Aquiles de muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué generamos un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Es básicamente un control de tus ingresos y de tus salidas. ¿Cuánto yo tengo? Me va a ayudar a saber cuánto yo tengo y cuáles son mis obligaciones. Me va a ayudar a saber cuánto puedo gastar en otras cosas. Entonces, ese es un hábito, una práctica muy saludable para tener y cuidar la ética financiera, ¿no? Otro punto es el tema del ahorro. Eso nos cuesta mucho, ¿no? O sea, agarrar y practicar el ahorro. No importa, no se trata de la cantidad, ¿está bien? Se trata del hábito de hacerlo.
tener guardado una reserva, un colchón, porque más adelante tú no sabes lo que viene en el futuro. Exacto. Tú no sabes que te puedes enfermar, puedes necesitar algún recurso porque alguien en tu familia tuvo una situación difícil y tú tienes cómo enfrentar, o tienes un carro y el carro se averió porque no tenías, o sea, tú no sabías, no estaba contemplado. Entonces no puede salir eso. Exacto. Y esos imprevistos. Entonces, practicar el ahorro también es una forma de cuidar la ética. Evitar deudas innecesarias, que ya le habíamos hablado, y también algo sano de hacer es una planificación a largo plazo. A veces nosotros vivimos el día y quiero lo que hay hoy día, pero tú necesitas planificar a dónde quieres llegar, qué tengo, qué puedo tener, cómo puedo tener para llegar a esto que yo quiero. Pero estos aspectos, licenciada Vivian, ¿cómo es que ayudan a que la persona pueda ser más íntegra? O sea, yo voy a ahorrar un porcentaje de mi sueldo, pero ¿cómo me ayuda? Ahí es lo que te decía, cuando tú tienes un presupuesto, por ejemplo, o un ahorro, tú vas a empezar a crear un hábito y una práctica que te va a cercar, te va a cuidar, te va a proteger de entrar a gastos innecesarios, a hacer cosas donde tú no puedes gastar, ¿me entiendes? Y cuando nosotros empezamos a practicar eso, a tener un sentido, un valor de lo que te cuesta, por ejemplo, a ti te cuesta ganar un sueldo, ¿sí o no? Exactamente. Te cuesta horas, ¿sí o no? Todos nos cuesta tener lo que tenemos y quisiéramos tener más. Entonces, ¿dónde se ve vulnerable tu ética? Cuando tú quieres más, y ahí podemos entrar al tema de la codicia, el tema de la avaricia, el tema que es otro tema. Podemos entrar a esos aspectos porque no tengo una medida, no sé dónde estoy parada y no tengo un control de lo que tengo. Necesito ser consciente, ¿no? De mis finanzas, quién soy, qué gano, y qué saber quiero. Lo que te cuesta tener. Entonces, te cuesta recibir. Un ejemplo clásico. Los jóvenes, ¿no? Jóvenes. Es fácil agarrar y pedir a mamá y a papá. Sí. ¿No? Cuando tú no trabajas, cuando eres joven, hemos sido jóvenes o no. Y no pedías a papá y mamá. Cuando papá y mamá te daba, ¿tú tenías un sentido del valor del dinero? No. Y si tal vez se tenía, no es un sentido correcto, porque siempre hay un proveedor. Y siempre decir, quiero tal cosa. Mami, ¿me compras? Papi, ¿me compras? ¿Sí o no? El momento que a ti te cuesta, que tú tienes conciencia, es súper valorado, esfuerzo de haber conseguido lo que tienes, la vas a pensar 2 veces antes de gastar como si nada. Claro. Cuando empiezas a tener responsabilidades. En ese aspecto es que yo digo, ahorrar son prácticas, tener un presupuesto son prácticas que no te va a garantizar probablemente, porque también estamos hablando de principios, valores. Pero ayuda, claro. Pero es una cerca que te puede proteger de evitar caer en la falta de ética en tus finanzas. Exacto. Ahora, quizás alguna persona que está viendo el programa piensa, pero las personas que no son éticas generalmente son las que más dinero tienen, más posesiones tienen, quizás financieramente les va mucho mejor, pero ¿cuáles son las consecuencias de no ser ético, en especial en tus finanzas? Ok, algunas consecuencias. La primera, cuando no eres ético, es la pérdida de confianza y credibilidad. Si tú eres una persona que no tienes ética, que hoy día eres uno, mañana yo sé que eres otro, que me enteré que haces, ¿quién va a creer en ti? Claro. Una empresa, tú hablabas 76%. Si tú sabes que un banco es corrupto, que un banco es fraudulento, ¿tú crees? ¿Tú invertirías? Ni depositar el dinero, ¿no? Ni se confía. Exacto. Entonces, ahí viene el riesgo. En el ámbito personal o en el ámbito empresarial. Cuando no somos éticos, perdemos confianza y credibilidad. La gente no cree más en ti, porque sabe que eres un tramposo, que eres un corrupto, que eres un deshonesto, que no eres transparente. Todo lo que habíamos hablado en el segmento anterior. Entonces, esa es una consecuencia. Otra consecuencia, obviamente, va a ser el daño a tu reputación, el daño a un prestigio empresarial. Y ese es el riesgo que corremos, ¿no? Porque si bien puede ser una persona, alguien individual, y dicen, no, saben que esta persona no es confiable, hace esto,
Pero es peor cuando eres líder de una empresa o cuando estás dentro de una organización, porque no van a decir, esa persona es mala. Apuntan a la institución y la institución cae en prestigio, incluso se vuelve en algo que no podemos confiar, en algo que nosotros ni siquiera invertiríamos. Así es. O sea, tampoco podemos darle todo el peso al líder. Evidentemente un líder, un director de una empresa, un gerente, qué sé yo, ¿cuál es la importancia? Es muy importante. ¿Por qué? Porque son ejemplo. Porque la cabeza marca la ruta, ¿no? Hay una historia en la Biblia, bueno, hay varias historias, pero parte del pueblo de Israel, por ejemplo, cuando la mayoría de los reyes de Israel perdían el sentido, perdían el principio, todo el pueblo hacía lo que... Entonces, el punto es que la cabeza es importante porque llega a ser un ejemplo, llega a ser una persona que puede demostrar el compromiso. Entonces, puede ser que un empleado no lo sea, pero es un empleado. La empresa, la cabeza, la visión, la misión de la empresa la tiene clara en lo que es ética. Además que también, cuando no hay ética, puedes llegar a tener sanciones, multas a nivel empresarial y a nivel personal también. A nivel personal también. Y aquí la importancia de que si nosotros tenemos una empresa podamos ser buenos líderes y también hablando de la empresa de la familia, ¿no? Que seamos personas éticas. Totalmente. Amigos, es momento de continuar. Esta vez estamos hablando de finanzas, éticas en las finanzas. Y ahora quiero hablarte de una familia muy especial, la familia de Los Ángeles de Esperanza. ¿Tú no has escuchado acerca del proyecto Ángeles de Esperanza que tenemos aquí en Nuevo Tiempo? Pues déjame contarte que es un proyecto muy especial a través del cual muchas personas nos envían sus aportes financieros, sus donaciones, aquella donación que nos ayuda a seguir avanzando, a seguir soñando, a seguir transmitiendo este mensaje especial de esperanza, a seguir hablando del amor de Jesús a tantas y tantas personas. Tú puedes ser un ángel de esperanza y unirte a esta gran familia. ¿Cómo hacerlo? Ingresa simplemente al sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Allí aparecerán diversas banderas. Identificas la bandera de tu país, ingresas allí y tendrás toda la información, el paso a paso de cómo ser un ángel de esperanza, cómo realizar tus donaciones, tus aportes desde el lugar donde tú vives. Reitero una vez más nuestro sitio, ángeles.nuevotiempo.org. Sea aquel ángel de esperanza que nos ayuda a seguir transmitiendo, compartiendo palabras de vida, palabras de esperanza a tantos y tantos corazones. Y por supuesto, gracias a ti, querido amigo, querida amiga, que ya eres un ángel de esperanza. Nuestro abrazo especial y que Dios te bendiga. Nosotros continuamos aquí en tu programa Destaques. La invitación ya está hecha para que tú puedas ser un ángel de esperanza, porque con tu ayuda podemos continuar transformando vidas. Samuel, Rebeca, un tema muy interesante el que estábamos estudiando hoy, éticas en las finanzas. A veces incluso parece difícil, no sé si a ustedes les tocó pensar esto. ¿Realmente soy ético? ¿Realmente estoy proponiendo esto si ejerzo algún tipo de liderazgo? Si soy una figura pública, estoy cuidando este aspecto. Creo que a muchos nos ha tocado así. Cuidado, ojo, si ahora no lo estás haciendo, en un futuro cuida que tampoco lo hagas, porque eso es ética, ¿no? Exactamente, ¿no? Y me quedo ahí con los conceptos que nos daba la licenciada, ¿no? La integridad. Qué complicado y difícil es vivir en este mundo donde todo parece normal, pero mantenerse ahí con esos principios, con esa integridad inquebrantable, que no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Yo me quedo con algo que me llamó mucho la atención, el hecho de que aunque todo el mundo lo haga, no significa que sea correcto. Aunque todo el mundo esté haciendo algo que tú sabes que está mal, no significa que está bien. Así que lo que te inculcaron de pequeño, los valores, eso es lo que tiene que prevalecer. Licenciada, estuvimos tocando un tema del todo interesante, ética financiera, y yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esos 3 consejos que nosotros podemos dejar a nuestros amigos? Bueno, consejos. Amigos, ser personas de principios y valores. Hay una cita en un libro muy lindo que se llama La Educación.
escrita por una autora cristiana, evidentemente, pero me gusta y me ayuda a mantener el foco en muchas cosas. Y dice la cita que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan. Y eso es ética. Esa es la mayor necesidad del mundo. Eso es lo que el mundo, la sociedad en la que vivimos hoy, tú, yo, todos nosotros, está clamando por personas con principios, con personas con valores, con ética, que esté manifestada en cualquier aspecto de nuestra vida. En las finanzas, con mayor razón, porque hablamos de dinero. Y el ser humano, por naturaleza, es egoísta, ¿no? Y siempre busca el dinero. Yo siempre digo, a una persona tú la conoces cuando le tocas el bolsillo. Ahí tú realmente ves si una persona realmente es generosa, es buena. El momento que le tocas el bolsillo, ahí se revela quiénes somos. Entonces, las finanzas son muy importantes. Entonces, practicar principios honestos, íntegros. Y aquí viene un desafío. Eres íntegro cuando te ven y cuando no te ven, sigues siendo íntegro, sigues siendo honesto, sigues siendo transparente, sigues siendo imparcial. Que esas sean las prácticas de nuestra vida todos los días y más aún también en el ámbito financiero. Nos quedamos con ese consejo, licenciada, que seamos personas íntegras en todo sentido. Y como ya decíamos, la ética es un complemento, o sea, es todo de tu vida. Y como tú eres de persona, se revela en tu ética. Amigos, es momento de concluir este programa Destaques. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias, Rebeca, por acompañarnos. Gracias, licenciada, Vivian. Siempre un privilegio tenerlo con nosotros. Fue el privilegio de estar con ustedes. Gracias. Amigos, acá nos despedimos con la promesa de un pronto reencuentro, pero la invitación es a que tú continúes viendo Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, porque tenemos muchos programas, todos nuestros programas pensados en ti.